La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también concedió una entrevista a la noche de NTN 24. En su diálogo con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, la mandataria centroamericana calificó de histórico el hecho de que la Cumbre de las Américas sea el escenario para iniciar la discusión sobre una nueva estrategia antidrogas. Aseguró que la despenalización no es la única alternativa de solución, por lo que habló de la necesidad de un fortalecimiento institucional y una reducción del consumo de narcóticos para frenar la amenaza criminal de los carteles del narcotráfico. El programa La Noche con los protagonistas de la noticia en esta sexta cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. Presidenta Laura Chinchilla, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Gracias por ese tiempo que usted saca en su agenda para atender a los medios de comunicación y por supuesto a nuestra audiencia en América Latina. Muchas gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Bueno, Presidenta, voy a comenzar preguntándole por el tema más álgido de esta cumbre que tiene que ver mucho con Centroamérica. Tiene que ver con esa propuesta que ha sido lanzada por el presidente de Guatemala y que ya había venido siendo ambientada en otros foros y que tiene que ver con esa evaluación de la política actual contra las drogas. ¿Usted cree que esa lucha en este momento en qué estado se encuentra? El presidente Juan Manuel Santos de Colombia, anfitrión de esa sexta cumbre, ha dicho que es como pedalear en una bicicleta estática y que prácticamente esta lucha ha fracasado. ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Efectivamente, ya tenemos más o menos unos 15 años de estar aplicando una estrategia con elementos muy similares en los países de la región y precisamente han sido en estos 15 años en donde la situación lejos de mejorar ha empeorado. Lo único que estamos haciendo es desplazando el problema. Cada vez que tiene éxito algún país aledaño a Centroamérica, Centroamérica se pone peor. De manera que básicamente lo que venimos diciendo algunas naciones de Centroamérica y quizás con más fuerza lo ha planteado el presidente de Guatemala, es que Centroamérica tiene derecho a debatir su futuro, tiene derecho a solicitar que revisemos lo que hemos venido haciendo, hacer los ajustes correspondientes y no tener miedo de poner sobre la mesa tesis como las que el mismo Guatemala ha puesto. ¿Cuál es la postura de Costa Rica frente a esta tesis del presidente Otto Pérez que habla de la despenalización como una de las salidas para ganarle esa guerra al narcotráfico? Más allá, digamos, de la medida concreta, y por supuesto Costa Rica tiene una posición sobre la misma. Por ejemplo, en Costa Rica ya entendemos que el problema del consumo no es un problema de derecho penal, es un problema de salud pública. No vamos a estar metiendo a la gente en las cárceles por un problema de consumo. Pero en lo que respecta a materia de producción, de trasiego, de comercialización, seguimos manteniendo el compromiso del derecho penal para combatirlo. Sin embargo, la preocupación mayor de un país como Costa Rica, al que también se unen algunos países como Guatemala, es que veamos el problema de las drogas como un problema que se va militarizando cada vez más, como una guerra contra las drogas, estrategia para la cual Costa Rica ni siquiera tendría posibilidades de ingresar, porque nosotros no tenemos ejército y no queremos llegar a escenarios como los que han tenido que llegar en su momento Colombia, que lo hizo con gran valentía, pero que no es un escenario viable para Costa Rica, ni mucho menos el de México. Por eso es que sí tenemos que reconocer que al ser digamos, parte de una geopolítica perversa que es la que nos ubica en este puente de trasiego de drogas, Centroamérica tiene que ser capaz de encontrar fórmulas diferentes para enfrentar el problema. Presidenta, es evidente que Centroamérica pues, no es un país productor, tampoco es el mayor país consumidor de drogas, lo son Estados Unidos y algunos países de Europa, pero está pagando la parte más fuerte de esta guerra, es una de las zonas más violentas geográficamente del mundo entero. ¿Usted cree que la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos en este momento frente al problema realmente la está asumiendo o este costo únicamente lo están asumiendo los países de América Latina? Si lo analizamos en términos, por ejemplo, de costo de vidas humanas, de contaminación de nuestras jóvenes generaciones, porque cada vez se queda más droga en la región, si lo analizamos en términos digamos, la afectación del entramado institucional por la corrupción que produce el problema del narcotráfico, no hay la menor duda de que Centroamérica está pagando el costo más alto. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, Costa Rica sigue siendo una de las naciones más seguras de todas las Américas y todavía no enfrentamos el problema en la magnitud que le están enfrentando las naciones de la parte norte de Centroamérica. Pero lo que queremos es llamar la atención del mundo porque ni está resultando para los países del norte de Centroamérica, que son los más violentos del mundo, y no va a resultar esa estrategia para Costa Rica o para Panamá. Por eso es que venimos básicamente sugiriendo alternativas diferentes. Costa Rica, por ejemplo, ha también sugerido la posibilidad de esa
corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Hemos hablado de mecanismos que permitan un mejor financiamiento de la lucha contra las drogas para poder pagar las externalidades negativas de la misma. Hemos hablado de la necesidad de elevar este debate al nivel de las Naciones Unidas. No puede ser simplemente una interlocución con los Estados Unidos. En fin, es mucho lo que hay que poner sobre la mesa que hasta ahora no se ha hecho. Presidenta, pero sigue siendo un poco etéreo el debate porque, por un lado, está mantener la prohibición y mantener la lucha antidrogas tal como está planteada en ese momento y como ha sido ejecutada en los últimos 30 años. Por el otro lado está la liberalización o la posible despenalización. Usted habla de otras alternativas. ¿Cuáles serían entonces esas otras alternativas concretamente como para entender un poco más el tema? Por ejemplo, no se ha hecho lo suficiente en materia de consumo, no se ha hecho lo suficiente en materia de control de demanda, ni en los grandes mercados, ni tampoco en Centroamérica. No se ha hecho lo suficiente en materia de prevención, no se ha hecho lo suficiente en materia de mejorar la transparencia de las instituciones, no se ha hecho lo suficiente en materia de independencia judicial. No quiero decir, digamos, con el revisar la estrategia, que todo sea, digamos, una queja, una revisión ante los grandes mercados consumidores. También es una revisión dentro de las propias estrategias centroamericanas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de interdicción, vea usted, en el fondo el narcotráfico es mucho más que narcotráfico, es crimen organizado. Estas bandas han incursionado en todo tipo de negocio ilegal. Pero cuando hablamos de interdicción, que es básicamente los esquemas que aplica Estados Unidos conjuntamente con algunas de las fuerzas del orden en Centroamérica. Fundamentalmente estamos hablando de controlar flujos que van del sur hacia el norte, cuando del norte al sur están viniendo flujos de ilegalidad en armas de fuego que son con las que se pagan las drogas, en los reactivos que son con los que se fabrican las drogas. De manera que lo que estamos buscando es una lucha más balanceada en muchos de los términos, oferta contra demanda, flujos norte-sur y sur-norte, en fin, hay mucho en medio que se puede discutir y reforzar. Presidenta Laura Chinchilla, es evidente que para esta cumbre ese tema es histórico. Es la primera vez que los mandatarios de América Latina se sientan en una cumbre continental a hablar de esa importante problemática. ¿Cómo hacer para que no quede, digamos, este tema en el historial de las cumbres de las Américas y realmente logre tener algún asiento en la realidad en el futuro? ¿Qué procedimientos y qué escenarios cree usted que se deben implementar de aquí en adelante, teniendo en cuenta también que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, bueno, esto no, de la cumbre de las Américas no va a salir la decisión ni la solución, pero sí una hoja de ruta a largo plazo? Yo creo que ya de alguna manera se ha escrito historia con el hecho simplemente de haber abierto el debate. Porque creo que ese es un debate difícilmente que se va a detener. Y mientras logremos al menos, no necesariamente confluir en la adopción de medidas al unísono, todos por igual en la región, porque eso hay que respetar los ritmos que cada nación lleva, pero si logramos coincidir las naciones de Mesoamérica, que son quienes verdaderamente se han convertido en las mártires de esta lucha, es decir, desde Colombia hasta México, en la necesidad de revisar la estrategia, de ir adoptando medidas graduales en alguna dirección diferente, a mí me parece que ya habremos ganado. La clave va a ser que tratemos de sostener posiciones comunes. En la noche de NTN 24, acceso total a la sexta cumbre de las Américas. Hacemos una pausa y con esta información ya nos vemos.